especializado, ¿no? Y es bastante muy específico de un sector que seguramente, ¿no? Si usted no trabaja con la madera o no es un comerciante, un emprendedor de este rubro, de repente desconoce, al igual que yo, muchos de los términos, incluso de las instituciones que tienen que ver en él. Estamos acompañadas con la ingeniera Sandra Koch Mori. Ella es jefa de laboratorio y normalización del CITE Madera del Instituto Tecnológico de la Producción. ¿Qué es esto de CITE Madera? Es el Centro de Innovación de Producción y Transferencia Tecnológica de la Madera. Suena un poco así, medio engorroso, ¿no? De repente una trabalenguas para nosotros, pero en verdad hay muchas cosas interesantes que ustedes están desarrollando. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida a Toda Máquina Perú. Buenas tardes, Jennifer. Muchas gracias por la invitación. Y sí, somos un centro de innovación productiva y transferencia tecnológica de la madera y el mueble. Y en el caso de la madera, sí, ahora voy a explicar, pero en el mueble abarca ya todo el ámbito de los tipos de muebles que se puedan fabricar. Es decir, ya no solamente es madera, sino otro tipo de elementos. Que ya incluso se están produciendo y todo. Y ahora, en principio, esto del Centro de Innovación, ¿no?, de Producción y Transferencia Tecnológica de la Madera, el CITE Madera, es un organismo adscrito al Ministerio de la Producción. Es un órgano adscrito primero al Instituto Tecnológico de la Producción, donde nosotros como una red CITE conformamos parte de este instituto que está adscrito al Ministerio de la Producción. Es decir, entonces esa es la mirada y el brazo técnico. Exactamente. De todo aquel que se dedica al trabajo, al rubro, ¿no?, de la madera, del trabajo con la madera y también, evidentemente, los productos que derivan de él. Así es. Nosotros somos parte de una red forestal. La red forestal, nosotros somos el CITE Madera Lima, pero tenemos también un brazo forestal en las regiones de Ucayali, de Loreto, de Madre de Dios y una unidad técnica en Cajamarca, que vemos toda la cadena de valor del tema de forestal madera. ¿No? En el caso del CITE Madera Lima, de hecho, nosotros brindamos servicios de laboratorio, de capacitaciones, de certificación de competencias laborales a las personas que no tienen, digamos, un certificado de estudios y se puedan validar sus habilidades mediante una serie de evaluaciones, asistencias técnicas en varios ámbitos de acuerdo a las necesidades que presenten las empresas, las cuales se evalúan mediante un diagnóstico, una visita que se hace a las empresas, ¿no? Y los servicios también de investigación. Nosotros trabajamos también en el tema de investigación para brindar soluciones y herramientas tecnológicas pues, que cierren brechas de conocimientos a este sector, que somos un país forestal, lo decimos siempre, pero cuánto de ello contribuimos al sector, ¿no? Y todo esto es en el rubro de la madera, nada más. Exactamente. ¿Y cuántas personas son económicamente activas a propósito de este rubro, la madera? Somos un país forestal, esa es la premisa, pero ¿cuántas personas se dedican económicamente a este rubro? Nos dividimos como en dos sectores grandes. La primera transformación, que es la parte extractiva, ¿no? Y la segunda transformación, donde ya hablamos de las MIPES, de las MIPYMES en realidad, ¿no? Es un sector ciertamente atomizado, no hablamos de muchas grandes empresas, es más que todo emprendedores o MIPES, pero que definitivamente es allí el sector donde más necesita un tema de servicios que les ayuden a mejorar su competitividad en el sector, competir, digamos, con el mercado nacional, pero también con las importaciones, con el mercado internacional y, ¿por qué no?, llevar a las empresas a tener productos que puedan ser de altos estándares de calidad e incluso exportables. Claro, ¿no? Y aquí, no, justo le comentaba eso antes de que empiece la conversación al aire, si nosotros pensamos pues en madera y en los trabajos y en este negocio, en esta industria de la madera, y estamos en la capital, pensamos irremediablemente pues en este conglomerado, ¿no?, empresarial de Villa El Salvador, pero usted me decía que, claro, ese de repente hace 30 años o 40 o 50 años atrás era como que el rostro más visible, pero digamos que hay mucho más, ¿no? Y en precisión a ello se necesita no solamente que crezca en cantidad, sino en calidad, si es que queremos ser competitivos frente a la oferta que también se presenta en el extranjero. Así es, nosotros nacimos como un foco dentro de lo que es el Parque Industrial de Villa El Salvador, porque ciertamente es un conglomerado de empresas que fabrican muebles. Actualmente es un centro muy atractivo para la adquisición de muebles, pero ya los fabricantes están en todo Lima, ¿no?, y en todo el Perú. En realidad, el tema de la fabricación de muebles pasa por temas de compras nacionales, o sea, de muebles, digamos, por ejemplo, mobiliario escolar, compras mobiliarios, ¿no?, domésticos, hay también temas de mobiliarios de salud para todos los sectores. Entonces el mueble realmente es bastante utilitario en todos los sectores, ¿no? Entonces, ¿qué hace el CITE Madera? El CITE Madera brinda servicios
para mejorar la productividad de las empresas. En el caso, por ejemplo, del laboratorio, brinda los servicios para validar, por ejemplo, las materias primas. Si vamos a hacer un tema, una constructora va a poner pisos pisos y puertas de madera, entonces hace un requerimiento de compra, va a especificar qué madera quiere por las características de la mejor dureza, la mejor estabilidad. Entonces, ¿quién valida que realmente está comprando la madera que necesita o que esa madera sí es adecuada para el uso que se va a dar? Pues nosotros podemos brindar ese servicio de identificación de especies, de medir el contenido de la humedad para que la instalación sea correcta. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos, se me levantó el piso o la puerta no cierra? Y es porque quizás dicen, bueno, la madera es así, se hincha. Pues no, la madera realmente puede tener 30, 40 años de uso y estar muy bien, si está bien instalada, pero previamente estar bien seca. Ajá. Y todo parte de un procesamiento que es parte de los cursos, capacitaciones o asistencias técnicas que podemos brindar. Que ustedes brindan, en efecto. Exactamente. Entonces, en el laboratorio nosotros podemos hacer el servicio para verificar los lotes de madera que compran, los procesos en los cuales las empresas llevan a cabo y quieren pues verificar la calidad antes de terminar los productos, porque una vez concluidos, ya, si no pasan las pruebas, pues hay todo un reprocesamiento. ¿Qué hacemos con una mesa que, claro, que no pasó evidentemente tendría que desecharlo, ¿no? Si es que no cumple con las garantías o con estos estándares. Exactamente. Y si, por ejemplo, tenemos un tema de diseños, también ayudamos a las empresas a validar sus diseños, porque pueden ser arquitectónicamente muy bonitos, estéticamente se ven muy bien, pero cumplen las funciones de ser estables o ergonómicas, de ser durables, estamos sentados y tenemos el soporte necesario para estar las horas que necesitamos, si son sillas de oficina, por ejemplo, si son mobiliario escolar. Entonces, todas esas pruebas se hacen mediante ensayos y los podemos hacer. De modo que le entregamos a los productores un informe de ensayos y le decimos, cumplen las normas técnicas de calidad. Entonces, es una plataforma de base de calidad necesaria para que el producto salga al mercado, sea seguro, la empresa tenga esta garantía. Nacional. Exacto. Las normas técnicas peruanas, a esas normas técnicas me refiero. Ajá. Pero estas normas técnicas peruanas también son internacionales, es decir, son adoptadas de normas internacionales, de modo que si una empresa exporta, por ejemplo, y necesita adoptarse a las normas americanas o europeas, el laboratorio de Sitemadera también le brinda los ensayos para poder emitir ese informe necesario para que cuando llegue a destino sus muebles, pues esté garantizado el uso, ¿no? Y ahora, ¿cuántas empresas o cuánta solicitud precisamente de los servicios de Sitemadera ustedes logran? Porque digamos, bueno, para quienes no estamos inmersos en la empresa, en el rubro, suena bastante novedoso, pero digamos que en el desarrollo, desde la consecución de este Sitemadera, ¿se ha ido incrementando la cantidad de solicitudes de sus servicios? Sí, cada año se incrementa. De hecho, nuestro principal forma de difusión es el boca a boca. Ajá. Y también ahora el tema de las licitaciones públicas o los contratos privados, porque se ha logrado que en las instituciones públicas, no todas, pero por ejemplo el Ministerio de Educación incorpore en sus bases de compras las normas técnicas mínimas que debe cumplir un mobiliario escolar. De modo que los productores terminan la producción, pero antes de entregarlo al ministerio tienen que pasar un control de calidad de los lotes. Entonces ahí lo ideal sería convocarlos desde el día 1, ¿no? Para ver incluso si es que el insumo es el que va de alguna manera ser justamente el idóneo para este producto que yo quiero vender. Hemos avanzado en eso porque inicialmente las primeras licitaciones sí han habido lotes que se han rechazado. Y hablamos, rechazar un lote de 1000 sillas, ¿qué se hace? Entonces tienen que reprocesar. Entonces la institución te da un tiempo para poder levantar las observaciones que muchas veces pasan por fabricar nuevamente. Claro. Entonces el tiempo queda muy corto, se incurren penalidades, se incurren costos adicionales para la empresa. ¿Y hay manera de reaprovechar esos insumos, digamos, ahora que estamos en este boom del reciclaje y de la economía circular? ¿Hay manera o es que se desecha y qué se hace con esa madera? Hay casos que sí, de hecho se vuelve a aprovechar, pero lo que queremos nosotros llegar es que se prevenga todos estos defectos antes. Entonces se impulsa a las empresas a tomar los servicios desde el inicio. Si yo voy a fabricar un lote grande de muebles, primero valido un prototipo.
Entonces traigo uno, el primero, la prueba, ¿no? La prueba. El machote, lo que le decimos en Exacto. Y si pasa las pruebas, me rumbo a hacer todo el lote de producción. Y en ese primero, en ese llevar ese prototipo, ¿ustedes tienen que es como un laboratorio? Tenemos un laboratorio de ensayos donde tenemos tecnología alemana que está estandarizada para las normas que cumplimos. Se prueba la estabilidad de un mueble, la durabilidad, la resistencia que requiere por cada tipo de mueble. Es diferentes las normas de una silla, de una mesa, de una cama, de una silla de oficina. Claro. Cada una tiene una norma y todas esas pruebas se validan en el laboratorio. Luego que ya pasó ese primer filtro, ¿no? Perfecto, el prototipo cumple con lo que se está, ¿no? Justamente requiriendo al momento de la elaboración. ¿Qué viene? Si no cumple, si cumple, pues se emite un informe de ensayos y el fabricante está con la seguridad de poder trabajar el lote completo. Pero si no cumple, también podemos brindarle la asesoría mediante asistencias técnicas, quizás en una mejora del proceso, en un cambio de alguna materia prima, por ejemplo, un adhesivo que no es el adecuado, ¿no? Un sistema constructivo que podría, digamos, mejorar el tema de que, por ejemplo, se rompa una pata o no tenga, digamos, la resistencia necesaria para garantizar, por ejemplo, cuánto debe durar un sillón. Yo vendo este sillón y no voy a esperar que dure un año, digo 5. ¿Y cómo pruebo que dura 5 años? Entonces hay pruebas de durabilidad acelerada, ¿no? Para poder decir efectivamente cumple todos los ciclos que necesitan para que el fabricante garantice esa durabilidad. Se le hace ese acompañamiento e incluso si se requiere un rediseño o una mejora dentro de ello, también hay especialistas en el Sitemadera que pueden acompañar ese proceso. Y digamos que ya para el consumidor final, ¿no? El que compra, hay manera de poder verificar y comparar entre un producto que sí no fue elaborado con la asistencia de Sitemadera a uno que no. Digamos, hay un sello, hay una garantía en la cual yo puedo decir, tal vez este me cuesta un poco más porque evidentemente tuvo la asesoría de Site Perú, pero yo sé que estoy comprando algo de calidad, algo que ha sido, ¿no? Incluso testeado a uno que no. Ese es un proyecto que tenemos ahora, crear el sello de calidad del mueble, aquel sello que diga efectivamente que este mueble cumple un estándar de calidad, cumple una norma de calidad. Pero en ese proceso todavía no lo tenemos, pero ese es el camino en el que estamos trabajando. De hecho, el usuario final, el usuario final quizás no tenga cómo, claro, pero el comprador grande sí, porque puede pedir, por ejemplo, al fabricante, dame un informe de resultados, de ensayos que pasan tales normas técnicas, claro, que sea estable. Si nos sentamos al borde de este sillón, el sillón no se me debe volcar. Si yo me acuesto en una silla de oficina, no me debo ir para atrás. Y cosas así, o sea, en ese sentido van las normas, no solamente como mueble que cumplan, sino está en función asegurar el uso y la seguridad de la persona que lo va a utilizar. Qué interesante todo ¿no? Este mundo que se abre a propósito de Sitemadera. ¿Qué le parece, no, Sandra, si hacemos una pausa para seguir conversando sobre este tema y también para compartir información de cómo incluso, no, también se lista y es necesario también incluso este servicio para que se pueda de alguna manera optar también para compras con el Estado, a propósito que también ya empieza el año escolar y sabemos que muchas empresas también, ¿no? En algún momento ambicionan vender al Estado, ahora que hablamos más de carteras. Así que hacemos una pausa, no se mueva, estamos en A Toda Máquina Perú. Y en A Toda Máquina Perú seguimos aprendiendo. Yo sé que estás muy interesado con este rubro de la madera. A mí me ha dejado sumamente impresionada cómo es que hay un mercado, cómo hay un trabajo específico, cómo hay justamente, ¿no?, ingenieros que se dedican de manera tan específica a este rubro que de repente muchas personas no creen y que me decía que tiene un mercado que va creciendo, y lo cual se saluda, ¿verdad? Así es. Porque se está generando una mayor garantía de calidad. Así es, y eso es bueno porque las empresas tienen un lugar donde acudir para generar este nivel de confianza ante el mercado. De hecho, es un sector muy atomizado, más del 90% son pequeñas empresas, microempresas, entonces hay muchos retos por hacer para que estas empresas se formalicen, crezcan y puedan, por ejemplo, optar al tema de compras públicas, empezando por ahí, ¿no? Por ejemplo, Compras Mi Perú, lo que estábamos comentando. Las compras Mi Perú, por ejemplo, es una buena oportunidad para las
micro y pequeñas empresas de participar en licitaciones públicas que les van a requerir esos estándares, porque ya están incorporadas las normas técnicas, esos estándares de calidad dentro de estas compras. Entonces, hablamos de hacer mobiliarios con calidad. Claro. Desde el punto de partida. Y Sandra, ¿cómo es la experiencia en el extranjero? Ya ni siquiera irnos muy lejos, sino en países como en la región, países vecinos. Ellos tienen también, ¿no?, instituciones como el CITE Madera, y ¿cómo es el mercado con ellos? Bueno, de hecho tenemos nuestros vecinos en Brasil, Chile, Colombia, claro, que tienen y trabajan también con estándares. De hecho, trabajamos con las mismas normas, solo que cada país las adopta y las denomina de diferente forma. Pero los estándares de mobiliario son los mismos. Entonces, sí hay países que están más desarrollados en el tema del mueble. Por ejemplo, Brasil, todo lo trabaja bajo estándares y tiene un mayor número de laboratorios que atienden las solicitudes de los clientes. Allá hay países también que tienen obligatoriedad en el cumplimiento de normas. Nosotros no tenemos la obligatoriedad y lo que hacemos es impulsar a los compradores grandes, públicos o privados, en incorporarlos en sus bases de compras para hacer compras seguras. Hay que asegurar la inversión de las adquisiciones, ¿no? Y asegurar también al usuario final que tenga finalmente un mueble o un producto que les funcione, les sirva, y pues en el caso de la madera, impulsar el uso de la madera en los diferentes tipos de muebles, pisos, puertas, muebles, porque definitivamente es un elemento lindo. Incluso generaría mucho trabajo hacia atrás, claro, para el tema del sector forestal. Es un círculo virtuoso, ¿no? Exactamente. Del cual se abre, además no solamente que es bonito, que es cálido, sino que en todo caso, ¿no?, es incluso mucho más duradero, ¿no? Así es. Mucho más duradero. Qué interesante entonces el mercado que se abre frente al trabajo especializado que realizan ustedes. Muchísimas gracias. Un gusto haberla conocido, haber conocido este, ¿no?, rubro tan específico, y cómo la labor que ustedes realizan, ¿no?, redunda de manera muy beneficiosa a todo este mercado. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos estado con la ingeniera Sandra Kokumori, jefa de Laboratorio y Normalización del CITE Madera del Instituto Tecnológico de la Producción. Nosotros ponemos punto final. No se olvide que usted puede volver a ver este programa hoy a las 11 en punto de la noche a través del 7.3 de TV Pro Noticias. Nos vemos mañana. Cuídense. Chao.